Mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida a una edición más de Otra Mirada, Mesa Política, programa de entrevistas producido por Otra Mirada en colaboración con Nuestra América TV. En esta edición vamos a seguir analizando las elecciones peruanas, específicamente la segunda vuelta, donde se va a definir la presidencia de la República entre Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Esta campaña de segunda vuelta ha empezado con dos encuestas, una de Ipsos y otra de Datum, que dan una ventaja inicial a Pedro Castillo de 11 puntos o más, en el caso de Datum, sobre Keiko Fujimori, lo que ha puesto los pelos de punta, sobre todo a las élites empresariales y las élites en general peruanas. Para abordar este tema y los escenarios que se presentan, vamos a conversar, de hecho tengo el gusto de conversar con Laura Arroyo, experta en comunicación política y campañas electorales, y también el gusto de conversar con Carlos Alberto Adriancén, politólogo y profesor universitario. Además, recordar que hace algunos años tuvimos un programa de radio, los tres en Radio San Borja. Bienvenida, Laura, bienvenido, Carlos Alberto, qué lindo reencuentro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Carlitos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Y es verdad que teníamos un programa los tres, no lo puedo creer. Qué bien recordar esos tiempos, ¿eh? Me da mucha felicidad acordarme de esa época. Hace ya algunos años, ¿no? Todavía algunos programas están ahí en el canal de YouTube de Otra Mirada. Bueno, vamos a empezar. Comenzamos contigo, Laura, que tienes bastante experiencia en campañas electorales y en comunicación política. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de los resultados del 11 de abril, en especial sobre el por qué la victoria de Pedro Castillo, ¿no? Por el lado izquierdo, cuando la favorita era Verónica Mendoza, y cómo así el pase de Keiko Fujimori a segunda vuelta cuando de los candidatos de la derecha era la que tenía el peor desempeño político, ¿no? Bueno, no sé si el peor. A ver, vamos por partes. Lo primero que hay que decir es que es fácil a veces mirar en retrospectiva cuando la cosa ya pasó, ¿no? Si hubiéramos tenido este tipo de análisis durante, en gerundio, la campaña, creo que hubiéramos dicho cosas muy diferentes a las que decimos ahora cuando los resultados ya saltaron a la luz y nos han dado un poco en la cara, creo, ¿no? Eso es lo primero que hay que señalar. Sobre Castillo, yo diría que es un voto que se define por dos factores fundamentales. Por un lado, por el hartazgo y por otro lado, por la volatilidad también del electorado peruano. El hartazgo, que creo que es algo bastante más obvio, ¿no? Ha sido un eje de campaña bastante marcado por lo mismo de siempre, pero en clave totalmente disruptiva, en clave de enfado, en clave de indignación, que también tiene que ver, por supuesto, con la pandemia y con todo lo que la pandemia ha supuesto para unas mayorías en el país, pero además en ese eje del cambio disruptivo versus lo mismo de siempre, claramente un Pedro Castillo ha logrado empatizar mejor con lo nuevo, pero lo nuevo dentro de esta clave, insisto, disruptiva y de enfado, mucho más destituyente. No es lo nuevo en clave esperanzadora y creo que esto es algo que veremos muy claramente además en la segunda vuelta. Y el tema de la volatilidad del electorado peruano es que yo creo que a veces nos olvidamos que 2 domingos antes de las elecciones un 35% de electores no tenía definido por quién iba a votar. Esto no es nuevo en Perú, no estoy diciendo nada que sea algo que nadie se espera, pero es verdad que a veces nos lo olvidamos. Los peruanos, las peruanas en general, toman decisiones sobre las candidaturas que más les representan hacia el final de las campañas electorales. No olvidemos que hubo un momento en que el que era lo nuevo era López Aliaga. Y no voy a mentir, seguramente sí habremos tenido muchos amigos que nos llamaban diciendo, Dios mío, López Aliaga es el gran problema de esta campaña, va a llegar a segunda vuelta, seguro, fijo. ¿Cuántos me dijeron lo mismo? ¿Con cuántos hemos hablado de esto? Porque representaba en un momento eso nuevo, disruptivo, enfadado también. Pero no le alcanzó para la maratón que existe en el Perú en las campañas electorales y de ahí que luego esto cambiara, insisto, por la volatilidad. Ahora bien, sobre el tema de Keiko Fujimori, yo esto ya lo he mencionado en algún otro espacio, creo también, yo creo que tiene que ver con la crisis de la derecha. Una crisis que no está cerrada y que el hecho de que ahora se pongan todos detrás de ella no quiere decir que cierren su crisis. La derecha no ha tenido candidato, no ha tenido candidata durante casi toda la campaña, toda la primera vuelta. Pasaban de Hernando de Soto a incluso en un momento a coquetear con López Aliaga, porque era el que parecía que estaba despuntando, luego por Keiko, luego otra vez de Soto, y han estado virando de una u otra manera porque no tenían un candidato con la suficiente potencia. Y al final, por supuesto, se han plegado por Keiko Fujimori, que termina siendo el mejor cuadro de la derecha. Esto es así. Ahora, ¿esto le bastará para la segunda vuelta? Yo intuyo que no, pero lo cierto es que la crisis de la derecha sigue abierta y creo que ahí es donde se erige una oportunidad para la izquierda que a mi juicio no es solamente Pedro Castillo.
Bien, Laura, muy interesante. Yo cuando me refería al desempeño político hablaba de un horizonte de 2 años y medio, he estado preso y tal, pero muy buena tu precisión. Vamos con Carlos Alberto. Carlos Alberto, la suma de las dos candidaturas que llegan a la segunda vuelta alcanza más o menos un tercio de los votos válidos, ¿no? Esto yo no lo recuerdo en la historia reciente de las elecciones presidenciales peruanas, ¿no? En el 2016 llegaban al 60% sumados Keiko y PPK, y antes de eso Ollanta y Keiko también pasaban el 50%, ¿no? Entonces, ¿qué retos en materia de estabilidad, crisis, observas, gane quien gane? A ver, efectivamente, Carlos, los porcentajes de voto válido sumados de las dos principales candidaturas son particularmente bajos. Yo diría que probablemente desde que hay registros, desde el año 80. O sea, incluso si contamos Fujimori con todos sus problemas, creo que no se llegan a porcentajes tan bajos. Primera cuestión, entonces efectivamente hay una enorme fragmentación del campo político en general, ¿no? Segundo lugar, el número de ausentismo en la votación es particularmente alto también, ¿no? Entonces no solamente la cantidad de votos válidos de los candidatos que han pasado a segunda vuelta son bajos, sino que alrededor de un tercio de los votantes no participó en las elecciones del domingo 11 de abril. Las razones pueden ser múltiples probablemente, y de hecho debe jugar un papel muy central el tema de la pandemia, pero también puede demostrar cierto hartazgo y descontento, y eso habría que hacer trabajos más cualitativos para ver por qué la gente no fue a votar ese domingo. Creo también que el nivel de ausentismo, a cuenta de revisar bien los datos, creo que sí puede haber marcado resultados significativos. O sea, no solamente creo que nos dice algo sobre el problema de las elecciones en general, sino que creo que pueden haber alterado el resultado electoral. No, o sea, no me atrevería a decir de manera concluyente, pero es una posibilidad, ¿no? La cercanía de Soto cayendo al cuarto lugar cuando algunas encuestas nos daban segundo, pocos días antes, creo que en parte tiene que ver con eso, ¿no? Incluso el propio López Aliaga, aunque en menor medida. Si el porcentaje de votos de gente que no fue a votar se concentra en distritos ricos, el más afectado es de Soto. Habría que ver los números bien, ¿no? Pero cuando dicen eso diría eso. Entonces, probablemente no estaríamos en este escenario, ¿no? Yo creo que, para responder a tu pregunta ya más directamente, muchos pensábamos que la crisis, muchos, yo creo que no solamente analistas, también la gente que está en el gobierno, ¿no? Pensábamos que estas elecciones iban a terminar de cerrar el ciclo, por lo menos, de inestabilidad política que vivía el país desde hace 5 años, o casi 5 años, ¿no? Sin embargo, queda claro, yo creo, sobre todo queda claro, yo diría, después del intento de vacancia de Vizcarra y la precariedad del gobierno de Sagasti, quedaba claro que las elecciones de este 11 de abril no fueron el cierre de este ciclo de crisis política, sino sido solamente un episodio más. Yo creo que los resultados no permiten cerrar la crisis política, y gane quien gane, sea Castillo, sea Fujimori, en junio, tienen muy difícil la construcción de un escenario de un escenario donde obtengan mayorías políticas que les permitan gobernar de manera estable en los próximos 5 años. Bueno, o sea, es un cambio de periodo, pero con crisis asegurada, ¿no? Yo creo que sí, la crisis va a tomar otra forma probablemente, pero creo que va a continuar. Es cierto que tanto Fujimori como Castillo tienen herramientas para construir una nueva mayoría política desde el poder, ¿no? Sea quien gane, va a tener herramientas para construir una mayoría política. Probablemente Castillo moviendo el tema de la Asamblea Constituyente, Keiko Fujimori más bien construyendo un liderazgo autoritario, probablemente. Bien, vamos a ver eso en un ratito, pero para pasar con Laura, Laura, ambas candidaturas han buscado reunión conjunta con el Perú, ¿no? Incluso ha salido Nano Guerra a decir, Verónica no nos da bola, queriendo hacer quedar mal, ¿no? Estamos aquí para hablar con todos. Verónica Mendoza ha sido tajante, ¿no? No conversó con la corrupción. También, del otro lado, están buscando reuniones con Juntos por el Perú. Entonces, ¿cuál es el rol que puede jugar Verónica Mendoza en la segunda vuelta, en el entendido de que, si bien ha sido derrotada, no ha sido aplastada, y su capital político me parece que no ha sido del todo mellado?
Yo tengo una respuesta a título personal muy clara, y es que este es un gran momento para Verónica Mendoza. Y no porque Verónica Mendoza lo quiera, ni porque lo haya pensado así, necesariamente en la candidatura ni en la campaña, sino porque es la única agente política que puede garantizar ahora mismo derechos en un escenario donde ninguna de las otras dos candidaturas están plenamente garantizados. Y eso la pone a ella en una situación de dribleo político importantísimo, a mi juicio. Insisto, a título personal, pero yo lo tengo clarísimo. Que el fujimorismo quiera reunirse con Verónica Mendoza es una mala broma. O sea, está claro que necesitan decir algo, no saben qué decir, como después de Vargas Llosa se les queda corto porque los apoyos que tienen son los de siempre, la CONFIEP de siempre y la gente que siempre ha estado con ellos, pues están intentando vender que tienen un poquito más de margen de crecimiento en términos de apoyo que claramente no tienen. O sea, Verónica Mendoza lo ha dicho clarísimo, con ellos ni a la esquina. Y estoy de acuerdo con eso. Lo que no ocurre, claro, con el caso de Castillo, por una razón muy concreta. Si con Keiko no vas a la esquina, pues no te queda más que explorar la otra opción. Más allá de que te guste un poco, más, menos o nada, es una cuestión de táctica, que hay que entenderlo así, y que, insisto, le abre a Verónica Mendoza, a mi juicio, una excelente oportunidad. Porque Verónica Mendoza, en efecto, no es solamente que no haya sido aplastada, como lo ha señalado, creo que va más allá de eso. Si miramos los punteros, los primeros que han quedado en las elecciones, Keiko Fujimori representa exactamente lo mismo que los otros dos, López Aliaga y Hernando de Soto. Ahí no hay mayor diferencia, digamos, en cuanto a proyecto de país. No estoy hablándote de lineamiento concretito del discurso un poquito más extremo que el otro. Es en realidad el mismo proyecto de país. Y en el caso de Castillo, yo creo honestamente que tenemos todavía mucha falta de certezas. Todavía hay bastante incertidumbre. Más allá de mi opinión personal, creo que es importante que esas incertidumbres se vayan dilucidando un poco. Y creo que ahí es donde Verónica Mendoza tiene un gran capital. Ella tiene la capacidad, no solamente por el porcentaje, sino por el tipo de liderazgo que ha construido durante la campaña, que creo que es un liderazgo bastante más transversal que escorado a la izquierda, si me permiten, me parece que ha logrado generar otro tipo de liderazgo que en una pandemia además se hacía falta, o sea que está bien que haya ocurrido así. Creo que tiene la posibilidad de marcar ciertas líneas rojas y marcar ciertas agendas claves en una hoja que le diga, oye, mira, estamos de acuerdo, no puede ser Keiko Fujimori, no soy yo la que ha sido elegida por el pueblo, pero tengo estas líneas, ¿qué te parece? Nos sentamos a conversar sobre la base de una hoja que ella marque, que me parece además que tiene, como digo, la posibilidad de hacer, porque la política la ha puesto ahí, no porque lo haya pensado así necesariamente, pero creo además que para las mayorías nos vendría muy bien que esto ocurriera. Y ahí sí que meto muchísimo de mi cuchara sin ningún problema, pero a mi juicio, cuando hablo de derechos, no me estoy refiriendo solamente, como a veces se cree, a los derechos de las mujeres o del colectivo LGTBI. No, 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 no. Si Pedro Castillo está proponiendo, como propone, aumentar al 10% el PBI para educación, yo sí quisiera saber de dónde va a salir ese dinero, porque tiene que sacarlo de algún lugar. Y estaría muy bien que se pudiera sentar con Verónica Mendoza, que tiene un plan de reforma tributaria clarísima que incluye el impuesto a los ricos. Si es que llegan a un acuerdo sobre eso, yo podría creerle lo del 10% del PBI en educación y lo aplaudo hasta con las orejas, porque me parece que es positivo. Pero no se puede hacer lo uno sin lo otro. En la misma línea, creo que también está el tema, por supuesto que sí, de los derechos de las mujeres, que, y esto lo digo nuevamente a título personal, esta segunda vuelta las mujeres volvemos a elegir entre que no se nos escuche y que no se nos escuche. Las mujeres vamos a tener que volver a elegir al margen de nosotras. Esa es la situación en la que nos encontramos. Y lo haremos como lo hemos hecho siempre, tácticamente, con responsabilidad política. No votaremos a Keiko Fujimori porque es lo peor que nos podría pasar, pero somos conscientes de que no estaremos votando por nuestra agenda tampoco. Y ahí es donde entra, insisto, el momento en que Verónica Mendoza podría garantizar determinados derechos de las mujeres. No olvidemos que en la pandemia las mujeres hemos tenido 33 feminicidios, 200 tentativas, más de 400 agresiones sexuales, 557 mujeres desaparecidas en 4 meses de cuarentena. Algo de lo que no se habló tampoco nunca, ni en la primera, ni se está hablando ahora en la segunda vuelta. No estaría mal que esa agenda de una crisis como la que estamos enfrentando, que nos golpea más a las mujeres, cobre cierto tipo de centralidad. Y creo que ahí es donde Verónica Mendoza va a ser nuclear. Interesante, ¿no? Le das una calidad de, no sé si gran electora o garante para ciertos sectores, ¿no? Interesante lo que señalas, Laura. Bueno, yendo con Carlos Alberto y también hablando de Pedro Castillo, ¿no?
Pedro Castillo es un actor político nuevo para la mayoría de la ciudadanía. No se le conoce, a pesar de haber dirigido una enorme huelga en el 2017. Bueno, la gente está explorando, ¿no? Explorando quién es, y algunos se asustan un montón cuando van escarbando. ¿Cómo caracterizas a Pedro Castillo por un lado y también cómo caracterizas a Perú Libre? ¿Qué diferencias, por ejemplo, tú encuentras entre Cerrón y Castillo? ¿Son animales políticos distintos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es, a ver, temprano para decirlo. Creo que, bueno, hace un rato hay una entrevista a Pedro Castillo muy interesante, donde él se ha desmarcado claramente de Cerrón y ha dicho el que mando soy yo acá. Creo que eso obedece efectivamente a que Cerrón está tratando de ganar espacios en la campaña, pero también creo que obedece a un reenfoque de la contracampaña contra Castillo, ¿no? Si uno revisa las redes sociales en los últimos días, al quien ha empezado a levantar los que apoyan a Keiko Fujimori es a Cerrón para decir corrupto versus corrupta, autoritario versus autoritaria, aquí lo que importa es el plan económico, y ahí gana Keiko, ¿no? Entonces, por eso también yo creo que es importante que Castillo baje a Cerrón, ¿no? Dicho esto, yo sospecho, sin tener muchos elementos, ¿no es cierto?, que la formación sindical de Castillo lo debe hacer una persona mucho más práctica y mucho más pragmática que Cerrón, ¿no? Cerrón es un cuadro marxista-leninista, ha fundado, según él, un partido marxista-leninista, o de tipo marxista-leninista, y por lo tanto lo suyo no es mucho el pragmatismo, ¿no? Que creo que que creo que Castillo está demostrando rápidamente. ¿Hasta dónde llega ese pragmatismo en Castillo? La verdad que no lo puedo decir. Me encantaría tener una certeza de cuál es el límite de su pragmatismo, ¿no? Hay que saludar el pragmatismo político, yo creo, pero eso no significa no tener una línea roja que no se cruza, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es esa línea roja. Yo creo que por ahora el desplazamiento de Cerrón de la campaña es una estrategia correcta de parte de Castillo y creo que debería seguir así en el futuro. Una pregunta quizás que nos debe interesar sobremanera, sobre todo pensando en una posible victoria de Castillo, es qué porcentaje de la bancada de Perú Libre está manejada por Cerrón y qué porcentaje de la bancada de Perú Libre está manejada por Castillo. Yo entiendo que los números uno, me han comentado algunas personas que están cerca de Perú Libre, fueron puestos por Perú Libre y los números dos son maestros, básicamente, del movimiento magisterial de Castillo. Con lo cual podría hablarse de un cierto equilibrio en la bancada, ¿no? Habría que ver un poco más en detalle eso, pero creo que ese es un punto muy importante y que sobre todo tomaría relevancia si es que Castillo pierde, ¿no? Si Castillo pierde, inmediatamente su piso de igualdad con Cerrón es más cercano. Si Castillo gana, en realidad es bien difícil darle la contra al presidente, me parece, ¿no? Claro, muy, muy interesante esto que hablas de la diferencia de este cuadro sindical pragmático que es Castillo, que lo vimos en la huelga también, ¿no? Ese pragmatismo en la huelga del 2017, y más bien un cuadro más ideológico que es Cerrón, y efectivamente no tiene ningún cargo de elección Cerrón, ¿no? Muy interesante. Laura, volviendo contigo, en la primera encuesta de Ipsos, bueno, que generó un pánico, ¿no? Hay que ver los titulares de los diarios de derecha para ver cómo están buscando cualquier cosa para desprestigiar a Pedro Castillo. Creo que el terruqueo ya se les acabó, pero siguen. En esta encuesta de Ipsos, Castillo tiene una ventaja de 11 puntos, ¿no? Contra Keiko Fujimori, ¿no? Y en la de Datum, más todavía, es mucho más. Pareciera pues que Castillo ya no tiene que hacer nada, pues, porque ya tiene los votos. Y más bien Keiko, en vez de terruquear, lo que tendría que hacer ella es moverse de ese no reforma del modelo hacia, bueno, ofrecerle algo a la gente, algo real, no más allá de decir, no voy a estar con la corrupción que me caracteriza o algo así. Entonces, ¿qué opinas de esta afirmación, de este razonamiento de cara a las estrategias de triunfo? En tu mirada, ¿qué tendría que hacer Keiko Fujimori y Pedro Castillo para tentar el triunfo? Bueno, lo primero es que moverse en política es como respirar, ¿no? O sea, no es que puedas dejar de hacerlo, no es una elección. Cualquiera que está haciendo política tiene que estar moviéndose todo el tiempo, ¿no? Lo mencionaba ahora Carlos, a mí me parece interesante que este último giro de Castillo, no sé si ha sido ayer o esta mañana,
visto la entrevista esta que en efecto ha tenido con, creo que es con Lucar, ¿no? Y luego también un comunicado que ha mandado, una carta que ha enviado con unos 5 o 6 puntos muy concretos de cara, a ver, no se va a expropiar nada, o sea, lo dice en uno de los puntos, yo eso no me lo podía creer. Claramente se está moviendo, está reculando posiciones que tuvo mucho más claras, mucho más, digamos, si queremos, radicales, más extremas, en la primera vuelta. Esto no es algo nuevo tampoco, en realidad es algo esperable cuando estás entrando en un juego de la segunda vuelta, es pasar de los dientes cuando muerdes a los dientes cuando sonríes, ¿no? Es la clásica de la segunda vuelta. Creo que Castillo en ese sentido sí lo está haciendo mejor. Está siendo mucho más hábil, mucho más pragmático, en eso estoy totalmente de acuerdo y creo que también tiene que ver en efecto con su pasado sindical. Lo que sí me temo, y acá sí al hilo de lo que también contestaba Carlos Alberto, es el tema de Cerrón. En efecto, lo están utilizando para golpear a Castillo, pero ojo, no es solamente que estén utilizando el tema de Cerrón para golpear a Castillo, es que a Castillo le resta muchísima autoridad y lo deslegitima cuando es él el que ha sido, digamos, el que ha tenido la mayor cantidad de votos en la primera vuelta, que haya otra persona que tiene mucho más protagonismo que él sobre su candidatura. Es un tema también pragmático para Castillo, porque perfectamente la gente, y sobre todo en un país que lo conocemos, que somos muy de personajes muy concretos, se ve muy fuerte que de pronto tú te puedas preguntar, pero ¿quién va a ser el presidente, Castillo o Cerrón? ¿O vamos a tener dos? Solo esa idea, solo ese marco, que es un marco que está instalando, yo diría no solo la derecha, sino que está contribuyendo el mismo Cerrón a instalarlo, es profundamente nocivo para la candidatura de Castillo. Y ahora mismo puede parecer algo un poquito más anecdótico, que basta con que recule un par de cositas y con desautorizarlo y no sé qué y ya está, pero lo cierto es que Castillo depende del aparato de Perú Libre también. Y no me refiero solo al aparato congresal, sino en general al aparato del partido. ¿Va a ser posible que se desmarque del todo de Cerrón? Yo eso quiero verlo. Yo eso quiero verlo, porque no lo tengo tan claro. Y esto a Castillo le juega muy en contra. Insisto, eso ya no es solo la derecha, es la misma forma de hacer política performativa por parte de Cerrón. Y por el lado de Keiko Fujimori, creo que por un lado hay una cuestión de error de táctica, es verdad lo que dice Carlos, pero creo que también hay una cosa que tenemos como esta especie de, este problema que tenemos en el Perú, de que tenemos a la peor derecha, a veces pareciera. Tenemos esa derecha que no se entera de nada, ¿no? O sea, le han votado en la cara, o sea, le han dicho en la cara lo que quieren. Han llegado ya, oye, no queremos lo mismo, esto es el colmo. No, o sea, no hay manera más elocuente de decirla y siguen con la misma estrategia. No solamente lo del terruqueo, que eso por un lado, sino en general lo de salvar el sistema, ¿no? La idea de salvar el sistema o salvar el modelo que está abiertamente muy limitado como estrategia política y sin embargo siguen pulsando ahí. La pregunta es, y esto lo digo con honestidad, la pregunta es, yo me imaginaba que con lo de Vargas Llosa iba a haber un poco de desplazamiento de Keiko Fujimori. Y lo que hemos visto es que había un desplazamiento de Mario Vargas Llosa, como si él fuera que estuviera candidateando a algo. Keiko Fujimori se queda exactamente igual, sentada en la misma piedra, con las mismas cosas, las mismas ideas, y creo que tiene que ver con que nadie le cree que ella pueda cambiar realmente, eso es verdad, pero que por lo menos actúe. No, nada, no se ha movido. En lo que se mueven son los demás. Todos los que se mueven son los que van a endosar, los que la van a apoyar, los que se mueren de miedo porque son privilegiados en este sistema, etcétera, pero ella no se mueve. Mientras esto siga siendo así, creo que lo que veremos es que claramente quedará muy limitada y Castillo logrará capitalizar mucho mejor algo obvio, que es la desesperación de la emergencia. Y ante esto hay que decir otra cosa. A mí me apena que la pandemia, que es un debate mundial, y lo digo porque, por ejemplo, ahora en España me toca especialmente, la pandemia es un debate mundial que está en el centro de todos los tableros políticos, no esté realmente en el centro del debate de la segunda vuelta. Y esto sí me parece bien importante. Castillo ha intentado entrar un poco más en este eje, lo ha hecho en su comunicado de hoy, mencionando lo de la vacunación gratuita y garantizar sanidad pública, pero insisto, eso no es un plan contra la pandemia ni contra la emergencia derivada de la pandemia. Y sobre eso no se está hablando mucho en esta segunda vuelta. Si en ese marco de entrar a hablar de la emergencia, Keiko lo hiciera un poquito mejor, vamos a ver qué pasa. Porque lo cierto es que ese es el gran tema del momento. Yo sé que sobre esto a veces no somos muy conscientes, pero somos el país que tiene más muertos a nivel mundial. Y deberíamos estar hablando un poco más de los planes de salida de la emergencia que no están llegando. Eso, y por supuesto que yo creo honestamente que Keiko Fujimori no se va a mover por una cuestión también ya hasta de carácter,
de que simplemente no está dispuesta a ceder ni un milímetro, por más táctico que esto fuera. Pero vamos a ver. Bien, bueno, esto pone las cosas en un escenario en que favorece a Pedro Castillo. Te quiero preguntar sobre eso, Carlos Alberto, y ¿quién tendría más dificultades para gobernar? Lo estabas diciendo hace un rato. Sí, a mí me parece bien interesante lo que plantea Laura. Yo comparto bastante su opinión. Creo que, además, porque creo que ese fue un error no forzado de Keiko Fujimori, ¿no? Si recordamos, el domingo 11 de abril, en la noche, nada más, Keiko Fujimori aparece en una rueda de prensa y traza la cancha, ¿no es cierto? Y traza la cancha entre los defensores del statu quo y los que buscan cambiar el statu quo, ¿no? Y eso creo que fue un error. O sea, colocarse en ese lugar y por lo tanto regalarle el espacio del cambio a Castillo, la deja en esta situación en un lugar inferior, digamos, desde el punto de vista estratégico, inferior, ¿no? Porque como dice Laura, y como sabemos todos aquí, la pandemia está, o sea, todos los días hay un pico nuevo de pandemia, ¿no es cierto? Y la situación de la gente es cada vez peor. Ha muerto el 0.5% de la población de este país, ¿no? Entonces, ¿qué statu quo se puede defender ahora? O sea, como has dicho, la pregunta es cómo la defensa del statu quo puede ser una carta para la victoria en este momento, ¿no? No lo fue en el 2011, cuando el país era otro y la situación económica era infinitamente mejor y Keiko Fujimori perdió contra Humala, ¿no es cierto? Tampoco, o sea, el único momento en que eso funcionó fue en el año 2006 entre Alan García y Ollanta Humala, ¿no? Entonces, creo que ese error, y efectivamente yo por lo que veo ahora, no se está moviendo, es decir, sigue plantada en eso, en la defensa de la situación actual, en el peligro de la venezolanización del país, que además en la encuesta de Datum sale puntea bajísimo a la hora que la gente le pregunta si por qué va a votar por Keiko Fujimori, sale con 8% apenas las personas que dicen porque tienen miedo a convertirse en Venezuela, ¿no? Mucho más, y eso sí hay que decirlo, el antivoto en Castillo está relacionado a que sea de Sendero, ¿no? Por lo menos, o sea, digamos, una explicación local, ¿no? Pero tiene que ver con el antivoto de Castillo, no con el voto de Keiko, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que así como está, si Keiko Fujimori no se mueve, en todo caso, si es que ella gana, su victoria electoral tendrá que ser producto de la campaña de demolición contra Castillo, ¿no? No tanto por sus propias virtudes, ¿de acuerdo? Pese a que es una candidata ordenada y que yo creo que en parte se explica su paso de segunda vuelta, ¿no? Fue la que creció consistentemente dentro de la derecha y siguió un plan más o menos explicado. López Aliaga y Hernando de Soto hacían un día una cosa y otro día otra cosa. Pero para responder a tu última pregunta, Carlos, yo, pues, digamos, tendería a creer que quien tiene mayores posibilidades de consolidarse en el poder es Keiko Fujimori, si es que gana, ¿no? Tiene al establishment al lado, tiene a los grandes empresarios, tiene a los medios de comunicación, tendrá, yo creo, por lo menos una mayoría en el Congreso que le permitirá bloquear las posibilidades de vacancia presidencial, ¿no es cierto? Necesita 20 parlamentarios para tener 44 y bloquear la vacancia, pero eso no quiere decir que lo logre necesariamente, ¿no? O sea, viéndolo ahora, eso es lo que yo podría decir. Castillo creo que lo tiene un poco más difícil, ¿no? Ciertamente por la coalición electoral que está movilizando, que es más hacia abajo, más con la ciudadanía, con el pueblo, digamos, sin ninguna forma política específica, ¿no? Y con un poco contacto con el establishment político o social de este país, ¿no? Pero creo que sí Castillo tiene una posibilidad de construir gobernabilidad a partir de la Asamblea Constituyente y de la movilización, sobre todo de la movilización ciudadana que se requeriría para activar ese mecanismo, ¿no? Ya sea un referéndum, ya sea una combinación de lo que sea en la Constitución, más otra cosa novedosa, pero en esa movilización y estableciendo las nuevas reglas, Castillo probablemente podría construir una mayoría, ¿no? Una cosa que yo quisiera mencionar ahora, quizás, es que no hemos hablado de los militares, ¿no? Y yo creo que los militares, no es que sea un actor clave ahora mismo, pero yo quisiera saber qué están pensando. Y de hecho tenemos el mismo problema que tuvimos en el año 67, que no sabemos qué piensan los militares. Okay.
o sea, el mundo civil, la academia en general, creo, bueno, hablo desde donde yo estoy parado, no tienen mucha idea de qué cosas piensan los militares en esta coyuntura. Es cierto que están muy golpeados, es cierto que no poseen liderazgos claros ni proyectos de país claro, pero sí me interesaría saber qué rol jugarían uno y en otro caso. Ahora, no es un bloque solo, ¿no? Hay como que distintas, está la Sí, no lo Marina, el sé. Ejército, ¿no? No lo Efectivamente, sé, pero... sería bueno hacer un programa sobre eso, ¿no? Sí, 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 sí. bueno, muy interesante lo que dice sobre Castillo, que tendría que gobernar con la gente en la calle, es la única. Ya no hay Bueno, pero tiempo para más, esto ¿no? hay que decirlo que tampoco es algo tan extraño, ¿no? Es algo como que en el Perú no, de lo que no somos muy conscientes, pero es fundamental que los gobiernos que llegan con algún tipo de proyecto transformador nos guste esa transformación más o menos, ¿vale? Siempre lo pongo como disclaimer. Es verdad que necesitan muchísimo apoyo popular, sobre todo cuando se enfrentan a un establishment tan, no solo fuerte, sino también tan terco y tan incapaz, yo diría que hasta intelectualmente, de leer el momento. Cuando yo veo, y algún día, más bien de esto también deberías hacer un programa, cuando algún día se analice el rol de los medios de comunicación en la situación en la que estamos nosotros aquí, van a salir una serie de culpas y responsabilidades bien merecidas, porque el establishment ha estado operando ahí, en los sets de televisión, en las portadas de los medios de comunicación, en los spots publicitarios de entidades como Lampadia. O sea, vamos a ver, ha sido realmente funesto el nivel de despliegue que han tenido con total impunidad y en absoluto silencio. No ha habido nunca un suelo parejo en esta campaña electoral. Y por lo mismo, lo de Pedro Castillo debería hacerlos pensar que si han desplegado misiles y no han logrado paralizar esto, igual es tiempo de que bajen un poco los misiles, pero no son capaces de leer el momento político. Y eso es lo que hace que nuestra crisis política en el Perú no se cierre todavía. Bueno, interesante, me quedaría aquí conversando con ustedes muchísimo rato más. Ya no hay tiempo para incluso para formularles más preguntas que tenía allí. Les agradezco muchísimo. En realidad nos dan unos elementos muy, muy interesantes y como que 10 años después de haber estado en este programa de radio, la verdad es que está muy interesantes sus opiniones. Bueno, muchas gracias Carlos Alberto, muchas gracias Laura por haber estado aquí en Mesa Política, además. ¿No? En otra mirada, que es una... Para que nos volvamos a encontrar en un set. Así es, de todas maneras. Bueno, muchas gracias, Laura, Carlos Alberto, y con ustedes, amigos y amigas, será hasta otra edición de Mesa Política y pueden encontrar esta entrevista, muchas más y todo el contenido que se produce en Otra Mirada en otramirada.p. Muchas gracias. Hasta luego.